Ya no estamos donde estábamos, pero todavía no estamos a donde vamos. Ya no somos los que éramos, pero todavía no somos los que seremos. Al fin. Después de 3 semanas, al fin puedo predicar aquí. Estoy bien emocionado, bien contento de estar en casa, bien sudado, bien. ¿Cuántos tienen calor? Está bien, disfrútelo, es lo que hay. Es lo que hay. Ya tuvimos frío un rato. Tuvimos frío 8 meses, ¿se acuerda? Yo veía algunos que hasta... Pero ahorita vamos a tener calor un rato. Estamos felices de estar aquí. Estuvimos compromisos fuera, los disfrutamos mucho, pero honestamente, ningún lugar como casa. De verdad. Ahorita los chicos estuvieron ministrando de danza en el río y eso, y Miel San Marcos la tocó donde estuvimos, y la verdad, ellos lo hicieron mejor. Aquí lo hicieron mejor. La verdad. Yo los veía a ellos así como que, pero estos, no hombre, estos que se agarren. Nosotros no vamos a hacer los Miel San Marcos, vamos a hacer los Coco Cancún. Y estamos felices de estar en casa. Y yo sé que ya Víctor comenzó la semana pasada a hablar del Evangelio de Marcos, pero quiero que sepa que durante estos meses vamos a estar haciendo algunas revisiones de los evangelios. Y vamos a hablar de Marcos, vamos a hablar de Lucas, vamos a hablar de Juan, vamos a hablar de Mateo. Y vamos a escoger algunas cosas que creo que nos pueden ayudar y nos pueden enseñar y nos pueden ministrar para todo lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Pero hoy quiero que me acompañes a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Todavía no tenemos pantallas. Cuando tengamos pantallas usted va a poder ver las pantallas, pero mientras es una buena oportunidad para que aproveche su Biblia física o digital o algo así, pero esta es una buena oportunidad para desarrollar el hábito de lectura. Así que vamos a Marcos capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Eso vamos a leer, del verso 1 al verso 8. Pero antes de comenzar, quiero darte algunos datos importantes acerca del Evangelio de Marcos. Y uno de ellos es que algunos dicen que es el primer evangelio escrito. El Evangelio de Marcos dicen que es el primer evangelio que se escribió. Además que lo hace Juan Marcos. El nombre verdadero o original o completo de Marcos no era Marcos, es Juan Marcos. Y Juan Marcos aparece en el libro de los Hechos. Es uno de los acompañantes del apóstol Pablo. De hecho, es al que el apóstol Pablo dice: quítenmelo de aquí, llévenselo. No lo necesito, me cansa. Juan Marcos me cansa. Puedes leerlo, el libro de los Hechos aparece ahí. Pero luego el apóstol Pablo, algo pasa en la vida de Juan Marcos, que su vida sufre una transformación tan fuerte que después el apóstol Pablo dice: por favor, mándenme a Marcos porque me es útil para el evangelio. Entonces yo creo que algunos de nosotros vamos a sufrir esa transformación como la de Juan Marcos. Probablemente hoy nadie da un peso por ti. Probablemente hoy estamos escondidos en medio de la nada, pero habrá un día en el que otros levantarán sus ojos, pedirán por nosotros, pedirán por ti, pedirán por mí. Entonces Juan Marcos escribe. Ahora, Juan Marcos también es primo de Bernabé. Juan Marcos es primo de Bernabé. Y lo interesante de este evangelio es que aunque lo escribe Juan Marcos no es el redactor original o no es la inspiración del evangelio. Juan Marcos es el escritor a lo que el apóstol Pedro estaba dictando. Entonces Pedro es el que dicta y Marcos es el que escribe. Entonces toda la historia, esta pudiera ser la cuarta carta del apóstol Pedro, porque tenemos primera, segunda y tercera de Pedro. No sé si sabías.
pero está en los evangelios, está en el Nuevo Testamento. Después del libro de los Hechos aparecen las cartas paulinas y aparecen 3 cartas del apóstol Pedro: primera de Pedro, segunda de Pedro y tercera de Pedro. Y este evangelio pudiera ser la cuarta de Pedro. Porque es un evangelio que él dicta, pero que Juan Marcos escribe. Ahora, también otro asunto interesante es que va dirigido a los romanos. Este evangelio no es para los gentiles. Este evangelio no es para la gente. Los gentiles eran el pueblo que no era judío. Todas las naciones que no formaban parte de la nación judía se les conocía como gentiles. Y este evangelio no es para ellos. Este evangelio es para Roma, para la nación de Roma. Y ahorita más adelantito vas a entender por qué es importante saber esto. Y quiero que vayamos leyendo, vamos a ir leyendo verso a verso desde el verso 1 hasta el verso 8. Y vamos a entender un poquito más acerca de esta historia que estoy seguro, di conmigo, estoy seguro. Que conocer a Jesús, escúchame bien, conocer a Jesús desde la perspectiva de los evangelios nos va a ayudar a mejorar nuestra relación personal con Él. Porque algunos de nosotros hablamos de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Y no conocemos a Jesús. Porque como Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Jesús nunca dijo eso. O porque como dice Jesús, el que madruga Dios lo ayuda. Jesús nunca dijo eso. Entonces, conocer a Jesús es bien importante para mejorar nuestra relación personal con Él. Si tú y yo no conocemos a Jesús, las cosas se van a complicar. Pero creo que estos meses que vamos a estar hablando de los evangelios y vamos a estar dando un paseo por algunos pasajes, algunas historias dentro de los evangelios, nos va a ayudar en nuestra relación íntima con el Señor. Así que ya estás en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Voy a leerlo todo y quiero que me acompañes. Y después voy a hablar de algunas cosas interesantes. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. La primera cosa que quiero que veas es esta palabra que Marcos escribe, o Pedro le dicta a Marcos, y es la palabra evangelio. Todos sabemos que evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? El evangelio son las buenas noticias. Pero como esta carta no está dirigida al pueblo judío y no está dirigida a los gentiles, sino al sistema romano, evangelio tiene otra connotación. Y la palabra que Juan, Marcos y Pedro utilizan es evangelio. Y evangelio los romanos lo utilizaban para describir los hechos poderosos de un emperador. Entonces, cuando Marcos comienza a decir principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Juan Marcos está diciendo: este es el inicio de los hechos más poderosos del emperador, del rey del universo. No está diciendo cualquier cosa. No está diciendo: estas son las buenas noticias de Jesús. No. Si tú lees el evangelio de Marcos completito, que espero que los que estamos asistiendo a Grupos Conexión estamos llevando un estudio del evangelio de Marcos, y cuando terminemos de hablar de algunas cosas, te vas a dar cuenta que el evangelio de Marcos es como una historieta de acción, es como una película de los Avengers. Porque Juan Marcos y Pedro no relatan acontecimientos, no sé, por ejemplo,
Marcos está lleno de milagros. El Evangelio de Marcos es el que más milagros relata de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque la intención de Marcos y de Pedro al dictar el Evangelio era decirle al sistema romano: tú tienes emperadores, pero nosotros tenemos un rey que gobierna sobre todas las cosas. Entonces, cuando tú lees el Evangelio después de entender esto, la cosa cambia. Todo cambia, porque a veces leemos las palabras de Jesús y las romantizamos demasiado. Y este Evangelio no tiene nada de romántico. Este Evangelio es una película de acción. Porque Marcos está diciéndole al sistema romano: ustedes tienen un emperador, pero yo quiero contarte los hechos poderosos de un rey, del rey más grande que ha existido, Jesús, el Hijo de Dios. Probablemente los romanos decían: este es el Evangelio de Marco Aurelio, emperador de Roma. Pero Marcos y Pedro se ponen de acuerdo para decir: este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya desde ahí el Evangelio comienza a tener otro sentido. Y luego Marcos y Pedro comienzan a ponerse de acuerdo para hablar de lo que yo creo que es la necesidad de esta generación. Y esta generación necesita una voz. Dilo conmigo: una voz. Esta generación necesita que levantemos la voz. Y hay un montón de movimientos que están levantando la voz a favor de cosas, pero no hay movimientos que estén levantando la voz a favor de los principios y los valores del reino. Entonces esta generación tiene muchas voces, pero le hace falta una voz que diga lo que el cielo está queriendo decir. Entonces Juan, Marcos y Pedro se ponen de acuerdo para hacer referencia de Isaías capítulo 40 verso 3 y de Malaquías capítulo 3 verso 1 para decir: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa es nuestra responsabilidad, convertirnos en una voz. Usted me ha escuchado decir esto: yo no sé cuándo el Señor va a volver, pero sí sé lo que tenemos que hacer. Yo no sé cuándo Él vuelve, pero sí sé lo que tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es convertirme en una voz. En una voz que esta generación necesita. El propósito de Juan era preparar el camino para la aparición de Jesús. Era preparar el camino para el Mesías. Era avisarle a toda la nación de Jerusalén, de Judea, toda la región. Era su responsabilidad, era decirle: hey, ahí viene, ahí viene, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí viene, ahí viene. La responsabilidad de Juan era preparar el camino, era preparar la tierra para que la semilla pudiera caer en buena tierra. Preparar el corazón de la nación para que cuando Jesús apareciera, todos corrieran a Él. Era su responsabilidad. Ahora es nuestra responsabilidad. Creo que en ese tiempo fue Juan. Di conmigo: en ese tiempo fue Juan. Pero en este tiempo, dilo conmigo, pero en este tiempo somos todos nosotros. En un tiempo fue un hombre, pero en este tiempo somos toda una generación que tenemos que entender que es nuestra responsabilidad convertirnos en una voz que habla lo que el cielo está hablando. Juan tenía que hablar lo que Dios le estaba diciendo. Era un profeta, y la mejor cosa que el profeta tiene es su oído, afinado al cielo, afinado a lo que el Padre está diciendo, para entonces poder comunicarlo. Yo creo con todo mi corazón que de Iglesia Restauración se levantará una generación con el oído tan afinado para poder convertirse en una voz que dice lo que tiene que decir, aunque le cueste lo que le tenga que costar. Porque hay movimientos que no les preocupa lo que les cueste. Pero los que tenemos algo que decir,
A veces sí nos preocupa lo que nos cueste. Pero creo con todo mi corazón que Dios está despertando una generación. No está despertando a un hombre. Está despertando a una generación que entiende que este es su momento. Amado, si Dios hubiera querido que usted naciera en otro momento, usted hubiera nacido en otro momento. Pero Dios quiso que estés vivo en el 2021. Dios quiso que estés aquí. Dios quiso que tú estés vivo en estos días. Y tienes que saber esto. No sé si lo sepas. No sé si lo sepas, pero te lo quiero decir. Para este tiempo naciste. Para esta hora has llegado. Este es tu día. Este es tu momento. Este es tu turno. Creo que estamos viviendo en la generación más complicada de todos. Yo contaba, mientras predicaba, ahí en donde estábamos, en el evento donde estábamos, y es que nunca había sido tan fácil ser cristiano, ¿verdad? Nunca había sido tan fácil. Ahora todo el mundo es cristiano. Va a la iglesia y es cristiano. Lee la Biblia y es cristiano. Nunca había sido tan fácil. Tenemos acceso al Evangelio bien fácil. Pero tampoco nunca había sido tan difícil. La facilidad que hay de ser cristiano es lo que lo hace complicado. Porque es tan sencillo que requiere poco o nada de compromiso. Pero ser un verdadero creyente, un discípulo de Jesús, convertirnos en una voz, demandará de ti y de mí lo mismo que demandó de Juan: compromiso hasta el último día de su vida. Entonces, al mismo tiempo que esta generación se le hace bien fácil ser creyente, a esta generación se le hace bien complicado ser discípulo de Jesús. Porque cualquiera puede ir a la iglesia, dígalo conmigo, cualquiera puede ir a la iglesia. Pero ser discípulo de Jesús, dígalo conmigo, ser discípulo de Jesús tiene un costo. ¿Quieres saber cuál es? Tomar su cruz todos los días y seguir. Ahora, yo me imagino a Juan siendo un niño, conversando con sus papás. Y probablemente como el papá quedó mudo hasta que Juan nació, quién sabe cuántas palabras habrá dicho después de que le soltaron la lengua, ¿eh? Cuando ya pudo hablar, quién sabe cuánto habrá hablado. Y probablemente le debe haber contado la historia a Juan. Probablemente le debe haber dicho: Juan, tú naciste así, esto fue tu nacimiento, Dios nos habló de ti, esta es tu responsabilidad. Juan, tú estás vivo por una razón. Juan, tú no naciste con un propósito eterno te hizo nacer. Dios dijo algo de ti desde la eternidad y esa es la razón por la que estás vivo. Juan, tú tienes que entender esto. Y imagino a Juan, a lo mejor los primeros años de su vida, diciendo: ¿y yo por qué? Yo no lo pedí. ¿Verdad? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Pero ¿y yo qué hice para cargar esta responsabilidad? ¿Por qué no lo hace otro? Me imagino a Juan los primeros años de su vida pensando eso. Pero luego en algún momento, probablemente cuando él decide ir al desierto y entrenarse en el desierto, me imagino a Juan diciendo: no, a partir de este momento no lo abrazo como un compromiso, lo abrazo como una razón de vida. Amado, si usted no tiene una razón para vivir, usted no tendrá una razón para morir. Hace unos días aprendí este ejercicio y me gustaría que usted lo hiciera. No ahorita, sino cuando llegue a su casa. Y es este: toma una hoja blanca, agarra un lápiz, una pluma, cierra tus ojos e imagina que estás en tu funeral.
Me voy a morir. Sí, si Jesús no viene antes, todos vamos a entregar el equipo. Todos. Pastor, es una palabra de maldición. No, le estoy avisando, digo, por si no sabía. Si Jesús no viene antes, todos vamos a entregar el equipo. Él puso límite a nuestros días. Los más flaquitos vivimos 70 y los más gorditos tienen más chance, unos 10 años para que bajen de peso, ¿verdad? 80. Pero Él puso límite a nuestros días. Entonces Dios sabe. Pero a veces pensar en el momento en el que ya no estaremos nos hace entender la razón por la cual estamos. Así que imagina que estás en tu funeral y que ahí están a tu alrededor las personas que más amas. Y escribe 3 frases, o 5, o 10, las que quieras, que te gustaría que dijeran de ti ese día. Y cuando las leas, habrás encontrado la razón por la que estás vivo. Eso es nuestro futuro. Eso es la razón por la que estamos vivos. Entonces yo me imagino a Juan sentado en una piedra en el desierto, diciendo: estoy vivo para anunciar que el Cordero de Dios está en camino. Estoy vivo para decirle a esta generación perversa, porque así la llamaba él, perversa y maligna, generación de víboras, así la llamaba Juan, para decirle a todos estos que aunque son muy malos, aunque son unas serpientes y unos perversos, estoy vivo para decirles que aún tienen esperanza. Jesús es la esperanza. Entonces yo creo que se tiene que levantar esta generación que se convierte en una voz, que hace lo mismo que Juan, que le dice a su generación complicada, difícil, perversa, maligna, malévola, Jesús dijo que los días serían como los días de Noé, y para allá vamos, la verdad es que para allá vamos, esta cosa no va a mejorar. Pero es cuando se levantará la generación que cueste lo que cueste, pase lo que pase, podrá seguir diciéndole al mundo: todavía tenemos esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, Juan bautizaba. Otras versiones dice: apareció Juan. ¿Quién era Juan? Número 1, Juan era primo de Jesús. Número 2, fue concebido en un milagro para sus padres. Número 3, de las cosas más importantes de Juan era que pertenecía a la familia sacerdotal. Su papá era sacerdote en el templo. Entonces, por consecuencia, a él por herencia le tocaba un turno en el templo. Y cuando Juan recibe el llamado, levante su mano derecha conmigo. Levanta tu mano derecha conmigo. Cuando Juan recibe el llamado, le es más fácil renunciar a las cosas más importantes que tenía. Cuando tú recibas el llamado, te será fácil renunciar a las cosas más importantes que tienes. En el momento que tú sabes que Dios te llamó, en el momento que tú sabes que Dios te comisionó algo, en el momento que tú sabes que Dios puso algo en tus manos para hacer en este tiempo que estamos vivos, en ese momento nada de lo demás tiene valor. En ese momento tú y yo podemos cantar, levantar nuestras manos y decir: no hay nada mejor que tú. Juan era de familia sacerdotal. Juan tenía un destino profético. Juan entrenó a solas en el desierto. Pero Jesús dice algo de Juan. Que Juan, el discípulo amado, o como él se denominaba a sí mismo, el discípulo al que amaba Jesús, porque hay que tener bien el autoestima para decir que Jesús me ama, ¿verdad? Y Juan tenía bien el autoestima para decir que Jesús lo amaba. Y Juan escribe unas palabras de Jesús refiriéndose a Juan el Bautista, que es como yo creo que esta generación va a comenzar a caminar. Seremos una voz,
pero esta voz va a tener una característica especial. Y Juan capítulo 5, verso 35. Busca Juan capítulo 5, verso 35. En la primera parte del verso, las palabras de Jesús describen a Juan. Y Jesús dijo esto de Juan: Él es como una antorcha que arde y alumbra. Juan es como una antorcha que arde y alumbra. Yo creo que esta generación que será la voz, no la voz México, pero que se convertirá en una voz, vivirá así. Vivirá ardiendo en el interior, pero alumbrando hacia el exterior. Jesús acababa de resucitar. 2 chicos de sus discípulos van camino a Emaús y van hablando tristes de lo que acababa de suceder. Y Jesús aparece en medio de ellos y les dice: ¿por qué están tristes? ¿Por qué tienen la cara así, toda apachurrada? Y los discípulos se voltean y le dicen: es que tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. El que creíamos que era el Mesías se murió, lo mataron. Si hubiera sido Jesús, yo les hubiera preguntado: ¿y ustedes qué hicieron para detenerlo? Pero no, ahí estaban. Pero Jesús, como es buena onda, y yo no soy Jesús, ¿verdad? Jesús es más buena onda que yo. Jesús no dice nada. Y Jesús comienza a hablarles y les decirles: hey, esto que sucedió era necesario. Y les comienza a relatar desde los profetas, desde Moisés hasta los profetas, cómo todos ellos anunciaban que el Mesías tenía que morir, pero que también resucitaría el tercer día. Y de pronto llegan a una casa y Jesús sigue avanzando. Y ellos dos le dicen: no te vayas, quédate aquí, quédate con nosotros. Y Jesús, como es más buena onda que yo me hubiera ido, ¿verdad? Pero Jesús se queda, se sienta a la mesa con ellos y agarra el pan y lo parte. Y cuando lo parte, el entendimiento de estos 2 muchachos es abierto y comienzan a ver a Jesús como el Hijo de Dios resucitado. Y Jesús desaparece. Yo quiero tener ese superpoder a veces, ¿verdad? Hay lugares donde uno no quiere estar, quiere desaparecer. Y Jesús desaparece. Pero luego la conversación entre estos 2 se pone interesante. Y estos 2 comienzan a decir: hey, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? El que en nuestro interior arda es el resultado de nuestra intimidad con Dios. Si tu corazón no arde cuando las Escrituras son abiertas, es porque tú y yo no estamos teniendo intimidad con Dios. El fuego interior es algo que se tiene que cultivar, y se cultiva en el secreto, no se cultiva en público. No venimos a los domingos a tener intimidad con Dios. Venimos a los domingos a celebrar lo que Dios ya hizo en la intimidad con nosotros. Venimos a los domingos a levantar nuestras manos y, como decía la pastora, a dar gracias por lo bueno que Dios ha sido. Pero el fuego interior es el resultado de nuestra intimidad, del secreto. Pero yo creo en esta generación. Para algo Dios me hizo nacer. Por algo estoy vivo en este tiempo. Si es para anunciarle a esta generación que nos toca a nosotros, yo sé lo que quiero que digan de mí cuando yo ya no esté. Hay varias cosas, pero una de las cosas que yo quiero que digan de mí es que sirvió a su generación, que le fue útil a su generación. Probablemente me sienta utilizado, pero ¿y qué me importa? En las manos de Dios no pasa nada sentirme así.
Pero hay algo que tiene que arder aquí. ¿Cómo Juan se convierte en una antorcha que arde? Solo en el desierto. ¿Con quién crees que hablaba? ¿Con las piedras? ¿Con los árboles? ¿Con los pájaros? ¿Con su tía, la madre naturaleza? ¿Con quién crees que hablaba Juan? Juan hablaba con aquel que le había dado su destino profético. Juan hablaba con el Padre. Juan escuchaba al Padre decir: Juan, prepara el camino. Juan, anúnciale a los judíos, anúnciale a los fariseos que mi hijo está por aparecer. Juan, dile al mundo que su esperanza está a punto de dar un paso sobre la tierra. Juan, dile a los hombres que hay esperanza para ellos, aún en su momento más complicado. ¿De dónde saca eso Juan? Del secreto, de su vida íntima. Entonces, cuando Juan aparece, la vida íntima se manifiesta en público. Años después, Jesús aparece, Mateo capítulo 6. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Antes de Jesús hablar del Padre Nuestro, Jesús dice esto: lo que tu Padre ve en el secreto, te lo recompensará en público. Entonces el fuego interior, la única forma que se convierte en un fuego exterior es el secreto. Es el secreto, la intimidad, ahí a solas con Dios. Arder como resultado de la intimidad, pero alumbrar hacia afuera como resultado de su pasión. ¿Cuántos tienen calor? ¿Tienen calor? Yo tengo calor, pero cuando juego fútbol también tengo calor y no me importa. Cuando usted va a la playa también tiene calor, pero no le importa. Cuando usted va a un restaurante que le gusta, aunque no tenga aire acondicionado, come, pero no le importa el calor. ¿Sabe cómo se llama eso? Pasión. Pasión. Y el fuego exterior es pasión. Yo recuerdo los primeros días que predicaba en nuestra iglesia en Campeche. Algunos ya tuvieron la oportunidad de ir, pero cuando yo llegué, eso no es. Hoy tiene aire acondicionado y está bien padre. Cuando yo llegué, había que llegar temprano para ganar lugar debajo de los ventiladores. Y si no te tocaba ventilador, amabas a Dios en tierra ajena, pero eso no era todo. Después, antes de COVID, pasábamos al frente todos a danzar. Y eso era una olla hirviendo. Y danzábamos, y de pronto los brazos rozaban así el sudor. Y luego el pastor al final decía: dele un abrazo a su hermano que está a su lado. Pero ¿sabes a quién le importaba? Nadie. ¿Por qué? Pasión. Pasión. Dime dónde pones todas tus energías y yo te diré dónde está tu pasión. Dime dónde pones todo tu tiempo y yo te diré dónde está tu pasión. Dime dónde pones todo tu dinero y yo te diré dónde está tu pasión. Por eso venir aquí. Estábamos ahí en Estados Unidos y comiendo pura gringo style y toda esa cosa, y fast food. Pero yo ya quería estar aquí. Yo quería predicar aquí. Quería saber qué se siente predicar aquí. Diego ya predicó aquí, Víctor ya predicó aquí, el pastor José Félix ya predicó aquí, ya lo sintieron. Pero yo quería estar aquí, quería danzar, quería correr, quería sudar.
Así que la próxima semana que usted venga con tenis, venga con ropa cómoda, porque va a hacer calor un buen rato. Traigo otra playera. Yo me acuerdo que llevaba mis camisas estilo guayaberas. Ahí en Campeche se usan un montón las camisas estilo guayaberas. Y mi papá me había regalado una que era color naranja. Así como el cubrebocas de Eli, más o menos, como ese color. ¿Sabe cómo terminaba esa camisa después del... O sea, se veía todo así. Y luego cuando se secaba toda la marca de la sal, del sudor, y así toda. En ese entonces teníamos 2 reuniones. ¿Sabe cuántas reuniones me quedaba? A las 2. Y en las 2 danzaba. Y en las 2 gritaba. Y cuando predicaba, cuando me tocaba predicar, cuando ya empecé a predicar, sudaba. Sigo sudando. Y extrañaba este calor. Porque fuego es contagioso. Pasión es contagiosa. Apasionate por Dios y te aseguro que vas a volverte alguien contagioso. Enfríate de Dios y también vas a ser contagioso. Uno ayuda y el otro es un peligro. Así que yo le aconsejo que usted se junte con gente apasionada, con el que más veas danzar, con el que más veas decir amén, con el que más veas correr, con el que más veas servir. Esa es la gente con la que vale la pena juntarse. Esos son los que debemos tener de amigos. Ahora, Juan bautizaba en agua como evidencia de una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque cuando algo está sucediendo en el interior, es necesario expresarlo hacia afuera. Cuando algo está sucediendo aquí adentro, es necesario levantar nuestras manos, es necesario cantar. Amado, cuando tú y yo tenemos gratitud en nuestro corazón, el tiempo de alabanza y de adoración se nos hace bien cortito. Quisiéramos más. Los domingos, oiga, tarda un montón en llegar el domingo para que estemos 1h30 nomás. No sé cuánto les pasa, pero yo quiero que todos los días sean domingo. Pudiera predicar todos los días sin ningún problema. Tengo un montón de cosas que decir que no las digo porque no tengo dónde. Pero estaría padrísimo porque tuviéramos reuniones todos los días. ¿Cuántos vendrían? No, mejor no levante la mano. Pero no importa, Mark viene y pone la cámara y predicamos de acá, Mark. Lo que se expresa hacia afuera es el resultado de lo que está sucediendo aquí adentro. Entonces Juan decía, ¿quieren bautizarse? Arrepiéntanse. Y esa es la cuarta cosa que quiero hablarte de Juan, su mensaje. Juan había sido enviado para preparar el camino, y eso lo haría con un mensaje con temas especiales. El primero de ellos era arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, esto ya no se predica mucho. Yo recuerdo años atrás cuando un montón de predicadores se levantaban y decían: arrepiéntate, pecador, hijo del diablo, y un montón de cosas así. En serio, había gente que decía que la tele era del diablo y que ir al cine también era del diablo, y un montón de cosas, en serio. Hubo un momento cuando a Facebook era del diablo. Y arrepiéntete, pecador, y un montón, y un espíritu de condenación se soltaba sobre la iglesia, y la gente comenzaba a entregar su vida a Jesús más por temor que por amor. Se hablaba del infierno como el peor lugar del mundo. O sea, no, yo quiero entregarle mi vida a Jesús porque no me quiero ir al hueco, yo no me quiero ir al infierno. No quiero quemarme. Aquí hace calor, pero allá abajo hace más calor. Un calor está bien. Y la gente entregaba su vida a Jesús por miedo, porque lo que se soltaba bajo ese espíritu era un espíritu de condenación. La gente confesaba y entregaba y decía: sí, me arrepiento de mis pecados, pero no por amor a Dios, sino por temor al castigo.
Y Juan dice que quien teme al castigo es quien no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces yo creo que esta generación que se va a levantar, alguien le puede decir amén. Yo creo que esta generación que se va a levantar volverá a tener ese mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados, pero no bajo un espíritu de condenación, sino bajo un espíritu de amor y gracia, extendiendo la mano diciendo: hey, tú puedes cambiar, porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Es el amor el que echa fuera el temor, es el amor el que cubre multitud de pecados, es con amor como se corrige el pecado. Creo que se volverá a hablar de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y es nuestra responsabilidad, pero no será para condenar al pecador, sino para decirle que tiene una esperanza, que Jesús es la esperanza. Lo mismo que decía Juan. Ese era el primero. El segundo mensaje, o el segundo tema que el mensaje de Juan tenía, era: después de mí viene uno. Conocer a Jesús para esta generación será una prioridad. Si queremos hablar de alguien, debemos conocer bien a ese alguien. Ahora, hay algo interesante. Juan no había visto nunca a Jesús. La única vez en la que Juan y Jesús estuvieron juntos fue cuando sus mamás se encontraron. María y Elizabeth se encuentran. Y la historia dice que desde el vientre Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y eso fue suficiente para conocer a Jesús. Juan hablaba de alguien a quien cuando llegara el momento él reconocería. A Juan le dijeron: Juan, ¿no te da miedo que tus discípulos se vayan ahora con Jesús? Y Juan se voltea y dice: yo estoy feliz porque la novia tiene al novio. Yo solamente soy el amigo del novio. Yo solamente estaba aquí para decirle a la humanidad que aquel que los ama por encima de todo ahora está caminando sobre la tierra. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo desaparezca para que Él sea visto. Esta generación va a conocer a Jesús como ninguna otra generación en ningún otro tiempo. Tú y yo tendremos una revelación tan profunda, tan poderosa, tan impactante de Jesús, que habrá corazones que se quebrarán solamente con verte a ti. Dios está corriendo el velo. Dios está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Está dejando ver a su Hijo. Musulmanes en Medio Oriente se están convirtiendo solamente por sueños. Jesús está apareciendo a ellos. Jesús está teniendo conversaciones con musulmanes. ¿Sabe lo que significa eso? Yo creo que esta generación tendrá un encuentro con Jesús que le cambiará la vida 180 grados. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús, te aseguro que mientras tú permanezcas vivo, te va a llegar el día. Te va a llegar el día. Y el tercer tema que tenía Juan era: bautizará en el Espíritu Santo. Juan sabía lo que significaba eso desde el vientre de su mamá, además de la importancia que eso tiene para la obra del ministerio, del llamado que él tenía. Y para nosotros es igual de necesario. Tú y yo tenemos que ir por la vida diciéndole: Espíritu Santo, bautízame. Bautízame, lléname de ti. A veces estamos llenos de otras cosas, menos de Dios. ¿Sabes cuál es la evidencia de lo que nos llena? Lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón se llena por todo lo que escuchamos, por todo lo que pensamos, por todo lo que vemos, por todo lo que decimos, por todo lo que comemos. Yo creo que esta generación, así como el comercial de Coca-Cola,
vive, sueña, come. Yo creo que esta generación vivirá para ser llena del Espíritu Santo. Se pasará la vida diciendo: lléname, Espíritu Santo. Lléname, lléname, lléname. Alguien puede levantar sus manos y decir: lléname, Espíritu Santo. Lléname, lléname. Llénanos de ti. Que podamos caminar todos los días diciéndote: llénanos. Llénanos, aunque eso implique vaciarnos de otras cosas. Llénanos. Llénanos. Jesús, bautízanos con tu Espíritu Santo. Lo necesitamos para hacer lo que demandas de nosotros hacer. Y última cosa, venga todo el equipo. La última cosa, y no menos importante, de Juan es el corazón del mensajero. El corazón de esta generación. Y el corazón de esta generación tiene un título y se llama humildad. Necesitaremos ser humildes. Ahora, humilde no es sinónimo de pobreza, Humilde no es sinónimo de pobreza. Humilde no es sinónimo de escasez. Humilde es la evidencia de tener un concepto correcto de quién soy y quién es alguien más. ¿Quieres conocer a alguien humilde? Es alguien que no piensa más en sí de lo que debe de pensar, pero sí puede pensar más de otros. El apóstol Pablo dice: considérense a ustedes, consideren a otros como superiores a ustedes. Eso es humildad. Esta generación aprenderá a caminar con un corazón humilde, con un corazón que dice: yo no puedo solo, necesito a alguien. No fui diseñado para caminar solo, fui diseñado para vivir en comunidad. Esta generación aprenderá a caminar con un corazón humilde que podrá decir: no soy yo, es Él. No me vean a mí, véanlo a Él. Esta generación caminará con un corazón que no le va a robar la gloria a Dios, sino que al contrario se la va a entregar con todas sus fuerzas. Esta generación caminará con ese corazón humilde que entiende quién es y para qué está. Yo sé quién soy y eso no me hace orgulloso. Yo sé para qué nací, sé para qué soy bueno, sé para qué no soy bueno. Pero para aquello para lo que yo no soy bueno, probablemente usted lo sea. Y eso me hace a mí necesitar de usted. Y eso me mantiene humilde. Si yo pudiera solo, ¿qué chiste tendría la vida? Pero Dios nos creó para estar en familia, en comunidad, a vivir con un corazón humilde. Creo que esta generación debe desarrollar ese corazón si queremos producir un cambio poderoso y profundo. Los discípulos de Juan pregunta, manda desde la cárcel a preguntar: ¿eres tú o esperamos a alguien más? Jesús habla de Juan y dice: hey, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿A una caña batida por el viento? ¿A un hombre de vestiduras delicadas? Yo les digo que salieron a ver a un profeta, al más que un profeta. Es más, jóvenes, Jesús diciendo de Juan: es más, ¿saben que de los hombres nacidos de mujer no ha habido ninguno como Juan? ¿Sabes qué es humildad? Deja que otros hablen de ti más de lo que tú hablas de ti mismo. Deja que sean otros quien hablen de ti. No tú. Y eso va a mantener nuestro corazón humilde. Y esta generación necesita eso. Necesita desarrollar un corazón humilde. Termino.
Creo que Dios está despertando a esta generación para vivir en el nivel y al nivel que Él está demandando de nosotros. No sé si serán todos o será uno, pero yo espero que seamos todos. Que todos despertemos, que todos podamos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy. Que podamos tener el corazón de María, después de que el ángel aparece y le anuncia que va a concebir por el Espíritu Santo y que el fruto que en su vientre tendría sería como algo extraordinario, traería luz a las naciones. Emmanuel, Dios con nosotros. Una muchachita de 15, 16 años, sin entender absolutamente nada, suelta de su corazón las palabras que esta generación tiene que aprender a decir: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esta generación tiene que aprender a caminar así: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Dios, si es necesario morir, moriremos. Dios, si es necesario vivir, viviremos. Si es necesario cantar, cantaremos. Si es necesario predicar, predicaremos. Pero no nos vamos a quedar callados. Asumiremos el compromiso y la responsabilidad de ser una voz para esta generación que tendrá que decir lo que tú estás queriendo que se diga. Dios está despertando una generación, y creo que esa generación que se despertará vivirá para arder. Esa generación que se despertará vivirá para arder, pero no se va a quedar ahí. Vivirá para alumbrar también. Dios quiere estar en el secreto contigo. Dile al que está a tu lado: Dios quiere estar en el secreto contigo, pero quiere exponerte públicamente. Dios quiere estar en el secreto contigo para encenderte, pero después quiere exhibirte públicamente para que alumbres. Por eso una luz, cuando se enciende, no se pone debajo de un almud, sino por encima, para que sea vista por todos. Cuando tú te enciendas, un montón de jóvenes me preguntan: ¿cómo le hacemos para...? Enciéndete. Cuando tú te enciendas, Dios se va a encargar de ponerte en el lugar donde te necesitan. Enciéndete. ¿Cómo me enciendo, pastor? Ve al secreto. Ve a la intimidad con Dios. Ve ahí, ponle leña ahí. Échale leña al altar. Deja que Él mande el fuego. Limpia las cenizas y ponle leña otra vez. Limpia las cenizas y ponle leña otra vez. Limpia las cenizas y ponle leña otra vez. Toda tu vida el altar debe permanecer encendido todo el tiempo. Creo que esta generación vivirá en el secreto. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Creo que esta generación vivirá en el secreto. ¿Alguien puede decir amén? Vivirás en el secreto, pero morirás con pasión. Vivirás en el secreto. Vivirás en el secreto, pero morirás con pasión. Yo quiero morir apasionadamente. Quiero vivir apasionadamente, pero quiero morir apasionadamente. Hace unos días me escribieron de una iglesia en los Estados Unidos y me dijeron: queremos llevar pastores. Queremos llevar pastores a viajes misioneros. ¿Vas? ¿A dónde? Le digo: vamos a ir a Turquía. ¿Sabe que Turquía es de los países con más cristianos perseguidos en Medio Oriente? Vamos a ir a Mauritania, en África. ¿Sabes que legalmente ahí ser cristiano está prohibido? ¿Quieres ir? Dije sí. Y voy a llevar a mi esposa. Digo, si nos agarran a los dos, ahí les encargamos a nuestras hijas, ¿verdad? Quiero vivir apasionadamente y quiero morir apasionadamente.
Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima. Ya no estamos donde estábamos, pero todavía no estamos a donde vamos. Ya no somos los que éramos, pero todavía no somos los que seremos.